Buenos días, señorías, de nuevo. He leído con atención esta estructurada moción. Se sabe muy bien, lo sabemos muy bien, España es un país seco, muy seco, sobre todo en su mitad inferior. Ancestralmente, el hombre se ha sentado cerca de los ríos, del agua dulce tan necesaria para la vida. El agua es el único recurso fundamental común a todas las formas de vida, señoría. En este seco país, el nuestro, los romanos construyeron acueductos para llevarla lejos, presas para almacenarla o recogerla de la lluvia sobre sus tejados, el impluvium romano, la cisterna en la parte hundida del atrio de sus casas, también utilizada por los griegos. Los árabes, señorías, mimaron el agua hasta recrearse en su sonido. Qué maravilla la Alhambra, ¿no? Qué maravilla los patios andaluces, los aljibes, las cavas, los pozos, los azudes, para recoger el agua de lluvia canalizándola. Un país con ciclos de sequía desde hace muchos años. Me llamó mucho la atención un azulejo en la pared de una antigua masía de Ontinyent, un pueblo de Valencia. Muy antigua, tenía una cava árabe alrededor y su azulejo decía: «Mírame bien, peregrino, que aunque estoy cerca de la cava, estoy construida en vino». Como dicen los albañiles, sus ladrillos con vino. 1793. El progreso, señorías, nos trae los grandes pantanos que sirven para asegurar el agua potable a las grandes ciudades y además producir energía eléctrica renovable. Siendo un país seco en el sur, nunca entendí, no se entiende, cómo no se programaron canales y trasvases para asegurar este bien, pero del norte al sur. Ya hemos dicho que es un recurso fundamental y debe ser común a todos nosotros. Sí hay grandes autopistas que cruzan de arriba abajo toda España, pero saben ustedes que Francia está surcada por canales de agua dulce, algunos de ellos navegables. Tampoco entiendo, señorías, y soy nuevo en esto, que no haya un buen plan hidrológico aprobado por todos los partidos. Hemos hablado hoy aquí de consenso. Ojalá yo lo viera, ¿no? La distribución del agua crea conflictos entre las poblaciones e incluso entre los vecinos. Bien lo sabemos en Valencia, donde existe la más antigua institución de justicia de Europa en este caso, el Tribunal de las Aguas, de Les Auges, desde los árabes, el siglo X, gestionando los conflictos entre vecinos de las 8 acequias que toman sus aguas del muy poco caudaloso río Turia con sus azudes. Se modificó, señorías, la naturaleza en beneficio de la agricultura y en beneficio del hombre. Un apunte para todos ustedes. Habrán recibido en sus correos del Senado una invitación para el acto convocado para el próximo viernes 15 de diciembre por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Tema: agua, una encrucijada en el Levante español. Agua, señorías, una encrucijada en el Levante español. Se celebrará en Murcia, en el Hotel Nerva, a las 9:30, y a mi comunidad de Almería le hace falta el agua. Somos, señorías, un motor importante para nuestra economía. Tomen nota, por favor. ¿Son comparables con estas circunstancias que se presentan hoy, senador? Lo que hoy tratamos, los entornos de la Albufera de Valencia, del Parque de Doñana, de las lagunas de Ruidera, etcétera. Como ustedes afirman en su moción, probablemente la necesaria presencia de 2 grandes embalses en la cuenca del Ebro, que a su vez, señorías, se construyeron en los años 60, han creado su biodiversidad. N'hi ha ànecs, collverds, sarset y otros peces. Y otros peces, señoría. Boca abajo el entorno del delta. Nunca, al parecer, estos embalses han abierto sus compuertas inferiores que sí arrastran limos y sedimentos hacia abajo. En este sentido, es cierto que coincidimos con ustedes en buena parte del diagnóstico sobre el problema del delta y también, quizá, en las soluciones que aportan. Así lo han advertido varias veces nuestra diputada provincial por Tarragona en el Parlamento catalán. Pero ni la gestión autonómica ni la central han sido capaces de dar una solución viable.
Nuestro grupo ya propuso en 2021 la realización de un movimiento masivo de arenas dragando el fondo de enfrente marino para ampliar las ya inexistentes playas del delta, elevar e impedir la intrusión marina en los humedales. El mar crece, pero no solo crece allí, crece, el Mediterráneo crece. El llamado Plan holandés, que también ha sido denostado, señorías, y discutido por los ecologistas. Este es un tema controvertido. No hay evidencias. Ruego vaya finalizando, señoría. Ni estudios estadísticos randomizados ni con metaanálisis que nos afirme qué es lo mejor. ¿Son los sedimentos los responsables de la solución? No sabemos el coste-beneficio. Seguramente a más lluvia, con tormentas fuertes como esas gotas frías mediterráneas, hay más caudal, más turbias las aguas, más arrastre y más sedimento. Los embalses deben abrir sus compuertas inferiores. Difícil equilibrio. Después de padecer una de las sequías más duras que se recuerdan en la península ibérica y ante el hecho de que se espera que vengan peores, no resulta difícil ver el problema. Necesitamos infraestructuras hídricas para protegernos de estas sequías, señoría. tanto como el delta de... Termino inmediatamente, señoría, discúlpeme. Tanto como el delta necesita de sus sedimentos. Pedimos e instamos, señorías, solidaridad con el agua, que llegue a todas las tierras y ciudades. No rechacemos canales de conexión, autopistas como en otros países, entre las pocas cuencas hídricas que tenemos y demos prioridad a las necesidades del bien común de todos los habitantes de nuestro país. Disculpen. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Gracias. Senador, me ha gustado muchísimo su petición de consenso en cuestiones de la sanidad pública y del bien común de todos los españoles. Me ha encantado, así lo siento, así lo voy a defender siempre desde esta tribuna y espero, señorías, que todos lleguemos a este consenso. Quizá me van a disculpar ustedes, repita alguno de los conceptos que ha dado el senador del Grupo Popular. Yo he leído con atención e interés esta proposición de ley en la que se expone la modificación del artículo 4 en su punto 2 del Real Decreto Legislativo del 1 de 2013 del 29 de noviembre de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Este punto 2 del artículo 4 nos dice: tendrá en consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya dado un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El añadido a este artículo propuesto es considerar con este grado de entrada a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta y a los pensionistas de clases pasivas en estas circunstancias, incluyendo, señorías, en ambos casos a las personas a las que se les haya reconocido una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Estamos de acuerdo totalmente con ello. Lo hemos dicho en nuestra tribuna varias veces. La protección social a las personas enfermas por parte del Estado es un derecho, señorías, intocable, intocable para todos nosotros. La sanidad pública que defendemos a ultranza es un derecho fundamental. Más aún, si cabe, en la cuestión que se presenta en la enfermedad crónica que determina una discapacidad o una dependencia o ambas situaciones, como se ha dicho aquí, al unísono. El apoyo a la cultura de la vida y del cuidado de los más vulnerables es una obligación de los poderes públicos. Así lo recoge nuestra Constitución en sus artículos 49 y 50, donde se declara que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas con discapacidad, prestándoles la atención especializada que requieren. Discapacidad, dependencia, se ha dicho aquí, ¿no? Son unos términos diferentes. La discapacidad se refiere a los límites de las personas para realizar algunas actividades y la dependencia tiene que ver con la falta de autonomía, de las que no pueden valerse por sí mismas las personas en la vida diaria. Evidentemente, lo saben ustedes, hay baremos para clasificar ambas entidades y las ayudas se determinan por el grado de menor o mayor gravedad. Voy a obviarles esto porque pueden ustedes consultarlos con detalle en Internet. 5 clases de discapacidad puntuadas en un tanto por cien, siendo del 75 al 100% las más graves. Desde 2012, señorías, existe el baremo único de discapacidad
que pretende que todas las comunidades autónomas cuenten con un sistema estandarizado para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Desgraciadamente, señorías, esto muchas veces no es así. Este grado de discapacidad puede ser revisado. En cuanto a dependencia, también 3 grados, el moderado, el severo y la gran dependencia. Como ven ustedes, y todos sabemos, es un problema muy importante y los datos al respecto son escalofriantes. Y más aún en esta sociedad en la que cada vez hay un mayor número de ancianos con una mayor prevalencia en estas situaciones de discapacidad y de dependencia. Como bien expresa y se ha dicho aquí el Comité Español, están arriba de representantes de personas con discapacidad, CERMI, hay 3,8 millones de personas con discapacidad en sus diferentes grados en España, un 10%, señorías, de la población total. Si hablamos de dependencia, tenemos que decir que más de 1,5 millones de personas en España se encuentran en esta situación que puede llegar a tener un reconocimiento jurídico. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO, el número de solicitantes de ayudas a la dependencia ha aumentado de manera considerable en los últimos años. Fíjense ustedes, en el 2008 hubo 374.000 solicitantes, mientras que hace 2 meses, en octubre del 23, el número ascendía hasta casi los 3 millones, 2.800.000. Todos estos datos que les he expuesto son fidedignos. Esta ley es un protocolo más o menos perfecto para amparar la discapacidad y la dependencia. Es buena en su conjunto, ¿no? Pero el problema está en su aplicación, en el modo que tenemos de acceder, de poder beneficiarnos de estas ayudas que, como creo que ustedes deben conocer, llegan tarde y mal, señorías, tarde y mal, y muchas veces cuando ya ha fallecido la persona solicitante. Desgraciadamente, la supuesta actuación coordinada de todas las administraciones públicas que requiere el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el SAAD, es deficiente y genera graves injusticias para las personas de dependencia en España. Existe una gran diferencia, lo ha dicho el senador, de financiación autonómica del SAAD, lo que implica que una persona en situación de dependencia pueda optar a más o menos ayudas en función del lugar donde resida, señorías. La competencia autonómica en la gestión del SAAD provoca la existencia de 17 sistemas distintos de reconocimiento y concesión de las prestaciones, convirtiéndose en una fuente de desigualdad entre los españoles. Además, la burocratización del sistema causa que cada año, como hemos comentado, mueran muchísimas personas a la espera de ser reconocidas beneficiarias o de recibir la prestación. Tenemos, señorías, y habrá que arreglarlo, una burocracia espesa, de múltiples documentos, de cita previa, de pasos atrás. Conclusión, la atención a los españoles en situación de dependencia es insuficiente y es desigual. Promovemos por ello la armonización estatal de la atención a la dependencia para garantizar, por un lado, la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, tanto en el reconocimiento previo de la situación de discapacidad como al acceso de la prestación. La desburocratización del sistema, hay que mejorar el tema, afecta todo esto a los débiles, señorías, que tienen que ir con múltiples documentos, vuelva usted mañana, venga otro día, esto no es así. Hay que realizar un estudio público anual que incluya la evolución del número de personas en situación de dependencia en los últimos 5 años y la previsión de aumento en las mismas en los próximos 5 años, para tener un proyecto de futuro en este caso. Hay que estudiar el incremento del coste de los servicios asociados a la dependencia en los últimos 5 años, desglosando por regiones y la previsión de aumento en los próximos 5 años. Tenemos que actualizar, señorías, la cuantía económica de las prestaciones de atención a la dependencia de acuerdo con el incremento que arroje este estudio anual. Y esto es muy importante para los débiles, para la gente que está enferma, para la gente que lo necesita. Hay que promover la financiación en la atención a la dependencia y que sea suficiente y exclusiva por parte de la Administración General del Estado, de esa caja única, para poner fin a la desigualdad que la financiación autonómica provoca en los españoles.
Nuestras propuestas tienen el deseo de una mejora de esta importantísima cuestión que afecta a tanta gente y que nos afectará, señorías, nos afectará probablemente a muchos de nosotros y que con fuerza persigue lo mejor para los enfermos discapacitados y dependientes en su debilidad. Dejando nuestras opciones para que consten en el acta, apoyaremos, senador, esta proposición de ley con la modificación presentada por el Grupo Popular. Muchísimas gracias. Gracias, senador Carbonell.